mucho más complejo, somos mucho más complejos, somos la especie más compleja. Esto no sé si es bueno o malo, pero es un hecho. Cuando hablo de especie también estoy incluyendo a las plantas, ¿sí? Y yo incluyo a las piedras también, los minerales, porque son parte de la tierra y la tierra está viva, ¿sí? Y tanto los minerales, las plantas, los animales y lo que devenimos en ser nosotros, estamos atravesados y afectados por todas las energías. Pero el ser humano es muy complejo. Ya tenemos, entre otros mambos, esto de una división psíquica, ¿no? De lo que venimos hablando, de un hemisferio, otro hemisferio. Entonces, el ser humano tiene una ilusión de dualidad. Cree que tenemos, o soy esto, nos cuesta integrar. Ahora con todo el revuelo que se armó con Dalai Lama, ¿no? No sé si vieron algo. Yo solo vi memes, la verdad, pero no, en su momento se había armado con Hoyo, y bueno, creo que se arma con cualquiera, pero estos son referentes siempre tan, que se los supone tan luminosos, ¿no? Que enterarse que tienen algo que no nos gusta, porque no sé si, realmente no sé si Dalai Lama es pedófilo, pero no nos gustó ver esa foto besando a un niño, y empieza más allá de repudiar, obviamente no está bueno besar a un niño, pero a lo que voy es cómo nos cuesta internamente aceptar la posibilidad de que alguien amoroso y que realmente tiene mucha sabiduría, también tiene un lado o torpe o perverso, o no, eso es, no lo podemos ver como uno, ¿sí? Esa es la idea de dualidad. Bueno, terminé trayendo al Dalai Lama. Al final, no, ese es el inconsciente colectivo que está entre nos. Bueno, acá, trayendo un poco de lo que iniciamos, esto de, si bien estamos viendo qué es la astrología para nosotros, seguir viendo, bueno, qué hace la astrología, ¿no? ¿De qué se trata? O qué estudia, o qué observa, me gusta más pensar. Entonces, no se trata justamente de cómo se mueven solo los astros, esta es la parte celeste, sino que tiene que ver con las relaciones de los cuerpos celestes y terrestres, ¿no? En este caso serían esta unidad orgánica que son humanos, plantas, animales. ¿Y qué relación? O sea, ¿cuál es la relación? Y básicamente es eso, ¿no? ¿Cuál es la relación? O, en todo caso, para mí es explorar esa relación, ¿no? Dando cuenta de que esa relación existe. Entonces cuando empezamos a abrir la mirada a esa relación, vamos a empezar a captar esa red que es, se le llaman sincronicidades, correspondencias, relaciones mágicas, ¿no? Ahí me gustó, Luana usó la palabra magias. La magia, magia significa hacer visible lo que no se ve. Un mago hace visible lo que no vemos. Entonces es muy práctico la magia. Entonces, hacer conciencia de lo que yo no sabía de mí es hacer magia, ¿no? A veces también está ligada la magia a algo medio, no sé, flu, por decirlo. No, y la magia es muy concreta, es muy factible, ¿no? Y hacer terapia, hacerse una carta natal, tiene que ver con esto de la magia, porque empiezo a ver lo que antes no veía. Hay un himno brasilero muy lindo que dice, ¿no? Empezar a saber lo que no sabía, pero que de alguna manera algo en mí lo sabía, ¿no? Es ese juego, esas son las correspondencias, ¿no? Y también los sincronismos. Vieron esto de que a veces cuando yo hago una carta, por ejemplo, en general, hay un momento que parece que nos estamos, cuando yo me hago una carta, nos están diciendo algo que, wow, pero a la vez yo sabía esto, ¿no? Como esto es nuevo, pero me es familiar, ¿no? Lo mismo cuando a veces en los procesos de terapia, bueno, también a veces pasa cuando uno toma alguna planta sagrada o que uno devela algo, eso es develar. Bueno, la astrología es como
como algo que revela, devela, ¿no? Es una percepción, algo de esto hablaba yo la otra vez, es percibir la realidad de una manera. En este sentido se suele decir que no es un saber, no tiene que ver, o sea, lo que vamos a ir aprendiendo acá no es tanto un saber en lo teórico, por ahí para decepción de algunos, pero sí es aprender a ver, ¿sí? Aprender, abrir la percepción, ampliar la percepción. La percepción tiene que ver con los sentidos, ¿no? La mirada, la escucha, y uno que es muy importante, que es la intuición, que también en general hay un poco de confusión a veces con la intuición, porque tenemos la idea de que la intuición también es como una cosa media que se revela así, extrasensorial, y en realidad la intuición está alojada, por decirlo de alguna manera, los egipcios la ubican en el tercer, lo que nosotros llamamos el tercer ojo, que es la glándula, re difícil, pituitaria, ¿sí? Y es el sexto sentido. Lo interesante de este sexto sentido es que se aloja en el pensamiento. Entonces, a veces no tenemos idea de que intuir es pensar. El tema es que en general, en el pensar, se nos mezcla con razonar o racionalizar. Ahí hay un tema, ¿no? Einstein decía que el gran problema que surgió en la humanidad es cuando empezamos a priorizar la razón. Un pisciano intuitivo, muy intuitivo él, pero un pisciano muy intuitivo con mucho acuario. Hago referencias astrológicas para empezar a jugar. Por ejemplo, lo acuariano es una energía de pensar, de abrir el pensamiento y de conectar redes neuronales, y piensen que Acuario está ligado a la genialidad y a los grandes inventos, ¿sí? Y a las lógicas matemáticas más complejas. Entonces, el punto es que tenemos a veces muy perturbado la idea de lo que es la intuición. Entonces, más allá de esta explicación, en mi anhelo podría ser, o en mis ganas, es que este viaje tenga que ver con entrenar la intuición, que básicamente es más empezar a callar un poco la parte que racionaliza y entender que la intuición está en la base del pensamiento, ¿sí? A veces, bueno, se le suele decir lo visceral. El tema con lo visceral es que se confunde muchas veces con que no, sí, lo siento, no lo siento, la panza, ¿no? Y como que sí, pero la intuición realmente es una sincronicidad entre corazón, cerebro y panza. La panza es nuestro centro energético por excelencia, ¿no? Creo que todas y todos podemos dar cuenta de que ante ciertas situaciones nos duele la panza, ¿no? Vieron, a veces va uno caminando, no sé, o estás en una situación que nada que ver y de golpe tenés algo en la panza y decís, upa, ¿no? Cuando uno empieza a escucharse más, dice, o algo está por pasar, o algo me pasó, o sea, es re importante esa certeza, pero combinada con el pensar, ¿sí? Lo iremos viendo. Y de a esto estamos hablando también cuando incluimos el hemisferio derecho, y esta idea de meternos a investigar en este viaje, la astrología como una percepción. Cuando decimos no explicaciones formales es más que nada esto, no entrar en racionalidades más rígidas, ¿no? Por decir, si hay algo que yo digo, esto no sé si lo dije la primera vez, me toca el timbre, pero espero que vaya mi hija a atender. Si hay alguna palabra que yo digo, pues esto pasa a veces en los grupos, ¿no? Hay muchas palabras de moda y a veces uno no tiene idea lo que significa esa palabra. Está bueno que lo digan, porque también a veces le pasa a varios y no se animan, o muchas veces tenemos una idea, perdón, cambiada de qué significa eso, ¿sí? O de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Entonces, yo sé que uso a veces palabras medias complejas, o por lo menos para empezar en esto, pero desen el coraje de decir, che, ¿qué estás queriendo decir cuando decís esto? O no, ni idea lo que quisiste decir.
¿sí? Más allá de que no hay explicaciones formales, no quiere decir que no expliquemos todo, ¿sí? Es un mareo a propósito, eso quiero que lo sepan. Bien, acá tenemos justo en el dibujito de esta carta, que es una estrella del tarot, pero que justamente es una estrella que representa algo de esto, ¿no? De captar las relaciones entre el cielo y la tierra, y que justo tiene a Venus ahí, que la mencionó Gaby. Por eso lo nombro porque Gaby es tarotista. Le regalamos esa imagen. Entonces, el observar, este observar cómo se relacionan, ¿no? Los cuerpos celestes y terrestres, finalmente tiene que ver con captar relaciones, ¿no? Entonces, aprender astrología finalmente, o el viaje en aprender qué hace la astrología, es aprender a captar relaciones donde quizás antes no veía relaciones, o percibir asociaciones, vínculos. Esto va a tener que ver conmigo y con el entorno, ¿sí? Y con los demás, porque van a ver que el viaje que está bueno es empezar a usar a los demás, eso está fantástico. Empezar a hacerle la carta a los ex, ¿no? Viene, uno empieza como a decir, ah, por eso estuve, ¿no? Como que hay algo de una lógica, ¿no? De empezar. A veces no me gusta, ¿no? Captar esa lógica. Pero bueno, también la intención de ir vivenciando las energías de los signos, como las vamos a vivenciar. Espero que en los casos donde haya ideas prefijadas de ciertas energías las podamos derrotar, ¿no? Porque muchas veces, incluso, insisto, cuando la gente viene a hacerse una carta, tiene ideas, no, porque yo soy Géminis, entonces soy así, o yo soy esto, y todo, como si eso fuera no solo un mandato, una maldición, sino como muy dictaminado, ¿no? Y muchas veces no es tan así, y a veces eso, lo digo con Géminis, por ejemplo, me ha pasado muchas veces de cartas de geminianos o pacientes. Vengo a hacer terapia porque yo tengo un problema, y es que no sostengo en el tiempo, y hago muchas cosas al mismo tiempo. No es tu problema, ese es tu talento. Ya está, en una sesión se fue, no viene más, ¿no? Como que, porque en realidad no, ese es un talento de Géminis, ¿no? Para dar un ejemplo de, el tema es cómo miramos el mundo y en qué mundo queremos encajar, ¿no? Y bueno, y obviamente, hablando de Géminis, por si hay alguno en la sala, no solo es, una cosa es, bueno, hago de 300 cosas al mismo tiempo, a aprender la magia de la simultaneidad, ¿no? Las personas con mucha energía en Géminis tienen un talento que es que se pueden concentrar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, en general son los que en los colegios muchas veces, no son los geminianos, puede ser, como estamos hablando de las complejidades, Venus en Géminis, ascendente en Géminis, Luna en Géminis, son los que las maestras ponen muy disperso, no presta atención, ¿no? Qué lindo sería si usáramos también la combinación energética en los colegios, ¿no? Como, no para saber cómo son las personas, sino para descubrir sus mayores talentos, sus lugares más difíciles, dónde, ¿no? Por dónde captan la información. Esta es la idea de captar relaciones también. No de ver cómo son las personas. Ah, sos así porque tenés la luna, sino qué posibilidades, qué tendencias, qué resonancias, qué le puede costar un poco más, y luego veremos en esto de que cueste o no cueste, que no siempre lo que me cuesta tengo que aprender a hacerlo, ¿sí? Desde ya. También para eso está lo vincular, ¿no? Esto de las asociaciones. Las asociaciones, cuando pareciera que son con personas muy opuestas, en realidad es porque como somos fragmentos, ¿no? Cada carta es un fragmento. Luego, ojalá a fin de año, si hacemos el encuentro, vamos a hacer como una constelación con todas nuestras cartas, para ver la gran carta natal, ¿no? Una cosa es la carta natal del grupo que yo hice con el día que empezó el grupo, y otra cosa es esto que estamos formando juntos, juntas, cada uno con su pedacito de cielo, vamos a decirlo que queda lindo así. Entonces, lo básico es esta idea de qué relación hay entre un planeta y lo que me pasa a mí en la Tierra, que esto tiene que ver
con que me pasa a mí en la Tierra, porque le pasa a la Tierra, ¿sí? Yo estoy dentro de la Tierra, ¿no? Eso también a veces, hoy lo que decía de los tránsitos, a veces nos cuesta un poco ver que le está pasando al planeta. Después además, que no creo que lleguemos hoy, pero también vamos a ver que le está pasando al planeta y que una parte del planeta piensa la astrología de una manera y la otra la piensa de otra. Entonces, con esto que decíamos del jet lag o de los tiempos, ¿cuál es lo real? Siempre a partir de hoy vamos a jugar con una imagen que es el extraterrestre que está mirando, ¿sí? Entonces, cuando tengo que definir en esto de los hemisferios o en una situación con alguien, ¿qué es lo que pasó? ¿Lo que dice ella o lo que digo yo? ¿Qué vio el extraterrestre? Eso siempre es una buena, ¿entendés? El extraterrestre que está arriba y no escucha, ¿qué vio que pasó? ¿No? Y eso es empezar a entender esto de las constelaciones, que estamos consteladas y constelados con nuestro entorno, ¿sí? Y con las cosas que nos pasan, y que somos también una constelación, ¿sí? Una constelación es un conjunto de estrellas que, en perspectiva, forma un dibujo. Obviamente ese dibujo es un mandato, ¿no? Alguien dice, parece eso, ¿no? Esto también es importante, pues bueno, no podemos ponernos en exigir que haya una astrología de lo no humano, porque la estamos pensando con nuestros cerebros humanos, si bien se dice mucho que la astrología es un conocimiento que bajó, ¿no? Que no hay alguien que tiró la posta, sino que se empezaron a ver estas relaciones y justamente tiene que ver con lo observable, ¿no? Muchas veces Eugenio Caruti daba este ejemplo de que si uno viviera súper conectado con la naturaleza, en el sentido de descubrir que somos naturaleza y percibimos, ¿no? Esto de decir, bueno, si estoy mucho tiempo en el campo, o en el campo, yo en Mendocina, y ya el solo hecho de estar en otro ritmo hacía que todo el mundo mirara el cielo para ver si iba a llover o no iba a llover, entonces lo mismo pasaría si yo estoy atenta a en qué ando en mi vida. Tengo que percibir que me está por pasar esto o esto, que no es adivinar, ¿se entiende? Es percibir. A lo mejor percibo algo, o vieron cuando a uno le pasa algo bastante fuerte, pero igual dice, y yo me la veía venir por algún lado, ¿no? Eso es estar también atento. A veces, bueno, tampoco se puede estar atento a todo, es bastante difícil. El tema es estar completamente desatento, ¿no? Como re alejado. A esto le vamos a llamar cuando estamos alejados de la conciencia o conectados más cerquita. También el proceso de este viaje y el proceso de estudiar uno su carta natal, por ejemplo, es una manera de acercarse un poquito más, no estar tan lejos, tan separado. ¿Se entiende esta idea que estoy diciendo? Como se usa mucho decir estoy conectada o no conectado, ¿no? Pero a veces uno está conectada, pero bueno, hay algo que me queda más lejos. También va pasando con el tiempo y con la experiencia, esto, ¿no? De pasar, la Tierra da siempre una vuelta al Sol y otra vuelta al Sol y otra vuelta al Sol, y uno puede decir, bueno, pasa siempre lo mismo, sí y no, ¿no? Es como, el invierno es siempre el invierno, pero no es siempre el mismo invierno, ¿no? Esa es la idea de la experiencia también, y en observar. Esto de ver constelado, bueno, finalmente es eso, vamos a ver constelado, ¿no? O sea, empezamos a ver a nuestro alrededor relaciones, las nuestras, las de los demás, empezamos a ver por qué nos tocó tener una hija con tal persona, cómo fue que esa persona juntó a tales familias, ¿no? O los trabajos, o los jefes, o sea, se arma algo, más allá de no entrar en la justificación, tiene que ser por esto y por esto, es observar esas constelaciones. Yo no soy muy fanática, yo no le pido la carta natal a la gente. De hecho, honestamente, si estoy con alguien en pareja, no le pido la carta natal, no quiero saber, para no empezar. Además, por otro lado, otra cosa a la que los voy a ir invitando, me gusta mucho
como tratar de sentir, ¿no? Por ahí no tanto dónde tiene tal esa energía, pero qué energías percibo de alguien, ¿no? Una buena manera a veces, que vamos a ver la próxima, elementos, si llegamos o la otra, es a veces empezar a jugar. Con todo lo que vayamos viendo, empezar a jugar. Bueno, a ver, las personas, ¿qué percepción me traen? Más agua, más aire, más fuego, ¿no? Y luego iré metiendo, siento Libra, siento Aries, ¿no? Como jugar a esa pesquisa, ¿no? A eso, me gusta a mí mucho. Y además porque inevitablemente cuando uno sabe la carta empieza a hacer conclusiones, ¿no? En esto de ver las cartas de los demás también, esto de ver constelado, también está bueno descubrir que somos tránsitos de las demás personas. ¿Se entiende esto? Creo que todos ustedes han tenido alguna vez, se han hecho una carta natal o una revolución solar y ven, bueno, estoy con Plutón al Sol, con Saturno al Sol, con Neptuno a Venus, ¿no? Con un planeta está transitándome un lugar importante de mi carta. En general, cuando tenemos tránsitos importantes, aparecen personas en nuestra vida en esos momentos. Puede ser pareja, puede ser amigo, puede ser un ladrón, puede ser un maestro, ¿no? Alguien que aparece. Es muy posible que esa persona constele ese planeta, ¿se entiende? Como que esa persona tenga mucho Plutón y justo en la sincronía le da al Sol y a mí me están pasando cosas plutonianas. Entonces, todo eso es la sincronicidad, ¿no? Finalmente. Era para llegar a esa palabra. Bueno, estos son ejemplos de constelaciones. Acá puse las de Virgo. Es como se ve en el cielo, sin las líneas, ¿no? Se ve en el cielo las estrellas así. Si buscan justo la de Virgo, por ejemplo, les cuento que la carta del grupo es ascendente en Virgo. Les tiro, por eso puse la de Virgo. Es llamativo, porque bueno, no, acá a la derecha está el dibujo de una mujer, pero no todos los dibujos que aparecen en relación a la constelación de Virgo son iguales, siempre es una mujer igual, pero no todas en la misma posición. Y después, bueno, es como esto, ¿no? Esto de qué es algo simbólico y qué es algo usar la imaginación, porque díganme la verdad, miren solo la de la izquierda. Yo no veo una mujer, entonces como ustedes si ven una mujer. Eh, a mí me parece más, no sé, una especie no sé, de animal, ¿no? Pero bueno, en las Un convenciones, elefante, ¿cómo? Un como elefante. un elefante. Sí, yo veía como un animal dibujado por un nene, ¿no? Una nena. Claro, No, sí, sí, pero bueno, es una mujer. Después están otras constelaciones, no solo las zodiacales, hay 12 constelaciones que forman el zodíaco. Ahí tenemos la Osa Mayor, que por ejemplo para los nahuas, que es una tribu, en vez de Osa Mayor representa un jaguar. Es la misma constelación en el cielo, ¿sí? Y después acá tenemos otra que es el Emu en el cielo, que es de los aborígenes australianos. Eh, Digo que más allá del zodíaco hay muchas más constelaciones en el cielo y en la tierra, ¿no? En este creo que se va entendiendo, ¿no? La idea de qué es una carta natal. Vamos a definir 400 veces qué es una carta natal, justamente porque la carta natal es algo abierto, es algo vivo, ¿no? Entonces no tiene una manera de definirse. Se usaba mucho decir es una foto del cielo. A mí me gusta más bueno, los que se han hecho conmigo lo saben, decir partitura musical. A mí me pasó algo sincrónico que cuando en un momento que no sé, como me animé a pedirle a un músico que me enseñe música, eh, porque yo quería entenderla, ¿no? Como no es que me considero música y tocar música, pero quería saber qué es la música, ¿no? Como lenguaje. Y llamativamente cuando empezó a enseñarme, me hizo comprar un pentagrama, no me lo imaginaba yo, y un lápiz con mina, todo, y me enseñó las corcheas. Pero lo que me fue pasando, que no me lo esperaba, es que fui como captando algo a nivel de la astrología, ¿no? Yo ya hacía astrología, pero me abrió algo más, ¿no? Lo que era una partitura musical. Cuando estudiaba con él lo que era una partitura y lo que eran las notas, y que son 7 notas, ¿no?
le hice la carta a un músico hace poco y me aclaró que sí, son 7, pero que en realidad son 12 por los semitonos, o sea que encima son 12 como los signos, pero a lo que voy más que esa precisión es que hay 7 notas, ¿no? En la escala pentatónica, que es la escala de Oriente, hay 5 notas. En Occidente hay 7, con sus semitonos. ¿Cuánta música hay? ¿Cuánta variabilidad musical hay, ¿no? Con las mismas notas. Incluso con las mismas notas se puede hacer una canción, pero esa misma canción con las mismas notas, tocadas con diferentes instrumentos o con diferentes voces o en diferentes momentos, no suena igual, ¿no? Y son las mismas. Entonces, algo de eso a mí me empezó a pasar con la observación de la carta natal y de poder explicar esto de que a veces, bueno, pero ¿qué? La carta natal define cómo soy, todos somos iguales si tenemos la misma carta, ¿no? Hay personas que nacen con la misma carta natal, y entonces digo, no, no son iguales, pero tienen por ahí los mismos tonos, ¿sí? Ahora, existe la afinación, existe la sintonización, ¿no? Hay notas que las muteo, ni las escucho, hay notas que les doy más, ¿no? Que tengo, siempre toco las mismas 3 notas, ¿no? Y a lo mejor tengo otros recursos para sonar. Entonces, desde ese lugar, para mí, la carta es como una partitura, ¿sí? ¿Se entiende? Porque son los 10 planetas, Sol y Luna no son planetas, pero se los unifica como planetas, y todos tenemos los mismos en nuestras cartas. Yo hice las cartas de ustedes, no sé si las vieron ahí en el Drive, todos tenemos los mismos planetas. Lo que cambia son las combinaciones, pero además de las combinaciones, cómo las vivimos, ¿sí? Entonces, esto es para mí lo que representa una carta, ¿no? Ese microcosmos conectado con el macrocosmos, es la conexión del cosmos con la psiquis. Esta frase tan famosa de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, simboliza esto, macrocosmos y microcosmos. Hay una frase que nos encanta con Marce Stañaro, que fuimos a, no, tenemos un ídolo que es Leandro Pinkle, y él dice que somos, o sea, que nosotros no somos, que el cosmos no es un epifenómeno de nuestro cerebro, que nuestro cerebro es un epifenómeno del cosmos. ¿Esto qué significa? A imagen y semejanza. Por eso les puse al Sagrado Corazón de Cristo, no es que flipé. Digamos, esta idea de cuando se dice a imagen y semejanza, ¿no? Que Cristo fue creado a imagen y semejanza, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, más allá de la religiosidad dogmática, el cristianismo previo a lo que es la idea judeocristiana, más capitalista y demás, hay algo previo que es muy místico, muy esotérico y muy espiritual, y conecta, justamente, fíjense, ya desde la Biblia se dice, somos a imagen y semejanza del cosmos, ¿no? Dios es el cosmos en esta cosmovisión. Eso quiere decir, y ahí les puse el Kybalión, que el librito está en el Drive, es muy cortito, es muy simple, y es un librito para tenerlo siempre a mano y leerlo, que se supone que fue escrito por Hermes Trismegisto, ¿no? No me acuerdo si el apellido es así, y que tiró esta frase, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que no es un espejo, como hablábamos la otra vez, que es idéntico, pero sí que resuena, por eso esto de las notas ¿Cómo se musicales. llama el... Ay, perdón. ¿Cómo Sí, se no, llama el dale. libro? El Kybalión. Sí, vos no estabas, Luana, pero yo dije, pueden interrumpir todo el tiempo, ¿eh? O sea, no esperen que yo pare, manden. El Kybalión está en el Drive, está re bueno, y siempre está bueno leerlo el Kybalión. Cada tantas épocas hay que volver, es como, es un libro muy cortito, muy antiguo. Esto de imagen y semejanza de Cristo es una idea que toma Jung también, cuando habla del arquetipo del sí mismo. En el proceso de individuación que propone Jung, que es un proceso de autoconocimiento, en el cual yo empiezo a poder ir individualizándome, que no es separarme de los demás, es
empezar a conectar con mi esencia, ¿no? Que esto puede tener un recorrido de cortar mandatos, dejar de hacer, enterarme, ¿no? Cuando uno empieza a saber que lo que estoy haciendo o sintiendo no me pasa a mí. Es algo que vengo repitiendo, o familiar, o cultural, o todo, porque en general es varias cosas. Acá tenemos muchas edades, pero en general esto nos pasa entre los 35, 36, entre los 21, en los 28 más o menos, y a los 42 ni hablar. Pero digamos que son momentos donde pasan quiebres, ¿no? Y todos estos, para Jung, van en un camino hacia encontrarme con el sí mismo. Ese sí mismo es lo que representaba en la mística católica el Sagrado Corazón de Cristo, ¿sí? Que es una especie de símbolo de lo leonino, ¿sí? Pero es, como siempre lo vamos a ver con los signos, todas las energías, como hablaba de la música, ¿no? Yo puedo, dentro de las notas, usar siempre las mismas 3, y hago reggaetón, o variar, ¿no? Dentro tiene 5 la música oriental, no sé si escucharon música sufi o música hindú, con 5 notas volás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cómo están combinadas también y cómo se va profundizando. Entonces, eso es, yo puedo ir profundizando en la energía. Entonces puedo tener la idea de lo leonino, como, con todo respeto porque la adoro, a Moria Kazan, en el sentido de algo que juega, para mí igual es una mujer muy inteligente como juega con la imagen, pero finalmente se queda en la imagen. Y me quedo solo con eso, con ser leonina, es mostrar y la imagen y el brillo, o llego a una profundización de lo leonino que tiene que ver conectar con el corazón en el sentido del sí mismo, de la esencia pura de lo que es ser humano. Esa es la propuesta del proceso de individuación de Jung, y en ese sentido se lo enlaza con esto de la psicología astrológica y de alguna manera la posibilidad que nos da conocer nuestra carta natal, descubrir de qué habla la astrología, y en ese sentido, cuando conozco mi carta natal, inevitablemente en algún momento empiezo a enlazarme con el resto de las cartas natales, ¿no? Y de la humanidad. Es muy difícil estudiar astrología y no empezar a percibir que no estoy separada de lo que pasa en el mundo y en el universo, ¿sí? Incluso aunque esté del otro lado, ¿no? del mundo. Esto es un poco la idea de que somos campos energéticos, no leer caracterología, si bien vamos a jugar porque está bueno también, y porque es un nivel que es muy, muy observable y que también está, y que a veces uno, Don Juan de Carlos Castaneda, a esto le suele decir el monigote, que es cuando uno tiene un lado que igual opera, ¿no? Digamos, bueno, sí, estoy evolucionando, pero tengo un, no sé, un Tauro, no quiero decir una parte en Tauro que es re inerte y no sale de ahí y se empaca. Y la tengo, ¿no? Y no se trata de que todo tiene que evolucionar, pero ya la conozco, ¿no? Y empieza a ser la posibilidad de ver quién está dirigiendo mi vida, qué parte mía está dirigiendo mi vida. Esto es no quedarme con solo leer, los leoninos son así, los lunan tauros son así, sí, los geminianos son así. Volviendo a Caruti, él decía que podés ir a una fiesta y vas a quedar muy bien diciendo, bueno, sí, porque los capricornianos son así, o esto que pasa para mí en las redes sociales, que se pone un poco denso, ¿no? De hacer chistes sobre ciertas energías, que me parece que va totalmente un poco en contra de la idea, para mí, de lo que abre, ¿no? Este conocimiento o este lenguaje. Porque siempre somos una combinación. Obviamente, estamos fragmentadas o fragmentados, ojalá, bueno, nosotros somos un grupo que no, no, pero digo, todos tenemos fragmentaciones y a lo largo de la vida las vamos descubriendo, pero bueno, también digo, el punto es no quedarme solo con eso, ¿no? Y esas son las distancias. Entonces sí, hay gente que por ahí inevitablemente entre nos decimos, bueno, es un Leo básico, ¿no? Pero bueno, sí, existe también. Eso es hasta dónde profundizo. En música se llama la octava, ¿sí? De llegar a la octava. Esto habla Gurdjieff, que es bastante complejo a veces, pero no, es bastante simple Gurdjieff para mí, pero se hace complejo leerlo.
Pero una de las cosas que él trae, Gurdjieff es un maestro sufi, que propone un camino, que se llama el cuarto camino, que es parecido, no es lo mismo, a esta propuesta de la astrología como un camino de evolución, o de transformación, o de autopercepción, para transformar y amplificar la conciencia, y lo que propone Jung también. Hay muchos otros, yo voy nombrando un poco los que más me resuenan, y iremos variando, pero en la propuesta de Gurdjieff, él lo compara con la música, que es llegar a la octava. La octava es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Ese do es la octava. La octava nota, es simple, ¿no? Cuando llego a la octava es como si hubiera dado una vuelta, ¿sí? Como que di un salto en la conciencia. Entonces, esa es un poco la propuesta. También ahí les puse de esto de que somos campos energéticos, también da cuenta este documental que les propuse ver, Nuestro Universo, para que también puedan captar para qué lo propuse, entre varias cosas, ¿no? Porque también les dije que habla del tiempo, habla de la energía, habla de los ritmos, habla de los ciclos. Este documental básicamente es una síntesis de todo lo que vamos a ir experimentando, ¿no? Nosotros vamos a ir hablando de cosas y tirando data, pero vamos a experimentar esto. Desde ahí es esto de que, bueno, nuestro límite no es la piel, nosotros irradiamos energía, ¿no? Irradiamos energía, emitimos energía, y en términos generales, y esto es para todas las personas, los seres humanos, con suerte, podemos captar el 50% de la energía que emitimos. El otro 50 para ponerle un número, el otro 50 me lo voy a enterar a través de lo que los demás dicen de mí, ¿sí? Esto es complejo. A mí una vez un psicólogo me dijo, todo lo que el otro dice de mí es verdad. Patada, ¿no? Como, ¿por qué es verdad? Por esto que hablábamos al principio. ¿Cuál es el tiempo? ¿El que estoy yo o el que está el otro en la India cuando tenemos que coordinar y él está a las 6 de la mañana y yo a las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que el otro dice, el otro lo siente de mí, le afecta de mí. Entonces, en ese sentido es verdad. Ahora, no es verdad absoluta, pero está bueno tomar, ¿vieron esto de cuando, bueno, tengo problemas con todo el mundo, todos mis amigos son, no sé, son todos mentirosos, son todos esto. Bueno, ¿qué onda? Que todos, ¿no? O todos dicen esto de mí, todo el mundo dice que yo esto. Más allá de entrar en la verdad absoluta, es algo a observar, porque algo estoy emitiendo que genera esa idea en los demás. Entonces, esa es una posibilidad de descubrir qué estoy irradiando, ¿no? Porque a lo mejor creo que estoy irradiando una cosa y estoy irradiando otra. A la vez, también sirve para decir en los encuentros, por eso es la comunicación y lo vincular, es, bueno, no, mirá, yo no estoy queriendo irradiar eso, vos con tu campo perceptivo sentís eso, ¿no? Porque según la sensibilidad, las personas con mucha agua siempre se sienten afectadas, y sobre todo por los que tienen mucho fuego, por ejemplo, ¿no? O mucho aire, ¿no? Es como, entonces, puede haber algo de realidad en eso, pero también está bueno, pero pará, a lo mejor lo que yo digo, lo digo en un tono vehemente o lo digo entusiasmada, y vos que sos más sensible te suena fuerte y se te afecta. A eso le sumamos que a lo mejor la persona sensible de agua, cuando era chiquita, le gritaban, entonces todos los que gritan sientan que le agreden. El otro no sabe esa historia, ¿no? Se va complicando, ¿no? Pero digo, por lo menos abarca un tejido, esto es el tejer, ¿no? Y descubrir, no es la ambición de descubrir todo lo que tejemos, porque no da, nuestra conciencia es ilimitada y es limitada también, somos limitados los seres humanos, y está bueno saberlo, ¿no? También. Por algo tenemos una trama vincular, porque tenemos un cuerpo que tiene límite, tiene una energía limitada, de hecho tiene un tiempo limitado, tenemos un nivel de fuerza limitado, ¿no? Y bueno, entonces también vamos a ir abriendo la percepción, pero no podemos ver todo. Sí, a veces sirve en el contacto con los demás poder descubrir cosas de mí. Lo que pasa con esto, bueno, lo sabemos, que a veces se torna acusatorio, ¿no? Vos sos así,
bueno, es una práctica, ¿no? También, pero por lo menos acá la propuesta es una práctica conmigo, vamos a jugar en el grupo, según lo que vaya dando también. La idea no es exponer a nadie, ¿no? De esto ni hablar, pero a veces sirve, ¿no? Descubrir cosas que pareciera que tengo de mí, esto por ahí lo hagamos más en los presenciales, y a veces es fascinante porque solemos tener una tendencia a poner este foco en lo que no está muy bueno. Pero realmente muchas veces lo que no tenemos registro de lo que emitimos son cosas muy positivas. Muchas personas no tenemos, o sea, o no tienen registro de que irradian una energía muy generosa, de que la gente cuando está con ellos se siente en equilibrio, se siente en paz, de que tiene una practicidad que para los demás está buenísima, y eso a veces no lo sabemos, y no es que saberlo por una cuestión de, uy, qué grosa que soy, irradio esto, sino para conocer que esa energía circula a través de mí y un poco jugando con esto que decíamos al principio de Venus y de lo vocacional, también a veces me sirve para direccionar qué hacer, ¿no? O tener conciencia, porque está bueno saber que uno también irradia determinadas energías, ¿no? O emite. Y conocerme implica una relación con los demás. Esto también incluye el proceso de terapia, ¿no? Para mí el proceso de terapia, más que sanar cosas, que suele ser la primera parte, finalmente es un tejido que conlleva a conocerme. Y Nietzsche decía, ¿no? Cuando yo le cuento a otro sobre mí o explico algo que me pasa, entiendo algo de mí o descubro algo de mí, me gusta más. Entonces, no siempre tiene que ver con, o descubro lo contrario. Por ejemplo, en esto de la irradiación de cierta energía, todos me dicen por ahí, no, parece que sos reortiva, ¿no? Por esto y tal, y muchos lo dicen. Y yo descubro que en realidad, en todas esas veces que parecía hortiva, yo estaba muerta de vergüenza, ¿no? Entonces digo, mirá qué loco, estoy muerta de vergüenza, entonces me quedo tranquila y lo que irradio es que no me interesa lo que está pasando. No pasa eso, ¿vieron? Como eso contradictorio. Yo por ahí estoy asustado, tengo vergüenza y me quedo en el molde y los demás creen que, mirá, viene y ni habla porque ni le interesa, ¿no? Insisto que no se trata de que, bueno, todo lo que dicen los demás, pero estoy jugando a esto del tejido, ¿no? De descubrir que emitimos más de lo que nos percatamos. Y esto viene a traer este tejido energético, ¿no? De todo. Y esto todo está organizado, ¿no? Tiene un orden, tiene un orden. Ahí está justamente estas frases de Caruti, ¿no? La percepción astrológica dice que en cada parte está la totalidad y que en cada uno de nosotros somos cartas natales, somos vibración, y esa vibración es la que tenía el sistema solar cuando nací. El sonido es vibración, por eso uso la analogía con la carta natal como una partitura musical también, por lo vibratorio. Los planetas son vibraciones, nosotros estamos representando, tenemos en nosotros una vibración particular de ese momento cuando encarnamos, cuando materializamos. Esto es importante también, la palabra carne, ¿sí? Porque nosotros somos carne, somos hueso, carne, tejido, fibra. Eso también yo lo voy a meter cuando veamos los signos, vamos a entrar en el cuerpo como carne que somos, ¿sí? Porque también está bueno que admitamos que esta carne vibra, ¿no? Porque pareciera siempre que vibración nos suena a algo que está afuera. No, nuestro cuerpo carne es vibratorio y tiene varios niveles, ¿sí? ¿Todo bien por ahí? ¿Alguien está algo? Decir o no sé, ¿están ahí? No Me los viene veo. la fórmula de la energía de Einstein, eh, que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O Contanos sea, más. cualquier cosa que tenga masa vibra. Ah, Lo que bien. pasa es que, lo que pasa es que como somos gran cantidad de masa, la energía tiene frecuencia muy baja. La vibración de la carne es baja, ni hablar Sí. de un cacho de edificio, pero vibra. O sea, está Sí, pero vibrando. vibra. Todo lo que existe vibra. Buenísimo. Todo lo que Muy existe vibra, sí. Todo lo que tiene bien. masa vibra, sí. Buenísimo. Buenísimo. Bien. En este plano, como ya lo hemos nombrado al hemisferio derecha, y yo les dije en un momento que me gustó esto que dijo ella de regar,
Se lo suele representar al hemisferio izquierdo como el archivero. Nada de esto es ni bueno ni malo, ¿sí? Tenemos que descubrir a los dos. Le estamos dando un poco más de tono al derecho, pero por favor, con buena onda. Esto cuando uno descubre una dualidad, yo a veces les digo a los pacientes como ponerle nombre, ¿no?, a los lados de uno, y siempre descubrimos algún lado tirano que no nos gusta, o esto puede pasar también en soñando o haciendo la carta. Yo le digo, bueno, ponerle un nombre. Ese que por ahí estuvo años sosteniendo y que yo me doy cuenta que no me gusta, que es un rígido, una rígida y demás, que en este caso podría ser, bueno, cuando hablamos del hemisferio izquierdo, también hay que tener en cuenta que a ese lado se lo hizo laburar de más, ¿no? Que hubo un otro lado que se escondió o se ablandó. En el caso de los hemisferios, en general pasa que tiene más en Occidente, y sobre todo desde, no sé si hay un Occidente precapitalista, pero bueno, por lo menos desde el nacimiento del capitalismo se priorizó y se puso mucho valor a todo lo que tuviera que ver con nuestro, a las actividades, a la lógica y a la cualidad del hemisferio izquierdo, que se llama el archivero, que es que el que ubica lógica y racionalmente toda la información, ¿no? Como un archivo. O sea, y lo que hace este archivo es que hay un campo previo de lo que conozco, y todo lo que entra va a ese lugar y es comparado, ¿se entiende? Entonces, a lo sumo uno puede abrir teorías nuevas interesantes, pero siempre es una repetición, digamos. O sea, abro el archivo y lo meto en, bueno, a ver, esto, ¿en qué serie del archivo va? Acá, 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 ¿no? Como que siempre hay un campo previo donde eso va a ir enlazado. Por eso es que también se habla, o creo que yo les contaba en el encuentro pasado, esto de que de alguna manera la posibilidad de estudiar estos lenguajes, y de la manera que yo concibo la transmisión, es con una propuesta que yo sé que no es posible de cierta manera, pero que sí es posible de otra manera, que es simbólica, imaginaria. Yo creo mucho en el poder de la imaginación y de la intención, que es vaciarme, ¿no? Y vaciarme es como intentar jugar a que no sé nada, ¿no? Y que parece que eso es como una locura para cierto sistema, porque no hablábamos de esto de que a veces queremos estudiar algo y tenemos miedo porque no sabemos, y no, y si vas a aprenderlo, no tendrías por qué saberlo. Entonces, a mí me pasa con... O vieron cuando pregunto yo a la gente, ¿te gusta, dibujás? No, soy malísimo. ¿Te cantás? No, pero soy malísimo. Pero yo no me pregunto si sos bueno o malo, sino si lo haces, ¿no? Si lo podés sentir, si lo podés disfrutar. Eso es una respuesta desde ese lado, del archivo, lo que se hace bien, lo que hace mal, lo que sé hacer, lo que no sé hacer, y lo que ya sé. Entonces, un poco en la idea de que vamos a hacer visualizaciones, más allá de que sepan o no de los signos, lo que más nos va a interesar cuando las hagamos es eso que viene en ese momento. O sea, uno va a decir, no sé si tiene que ver con Aries, pero me pasó esto. Bueno, si te pasó esto haciendo la visualización de Aries, ya eso hace que tenga que ver con Aries. Después se verá por qué a vos te vibró eso, ¿no? Pero eso es información. Entonces, eso es captar una información. Para eso hay que vaciarse, porque a veces yo puedo, no es por saber o no saber, porque no quiere decir que si sé algo no voy a poder hacer la visualización, sino qué hemisferio le doy prioridad. Porque yo digo, bueno, como yo ya sé que Aries es esto, ya me predispongo a cómo voy a ver, ¿se entiende? En vez de, bueno, dejarme atravesar, incluso aunque ya lo haya hecho, por cómo me pasa hoy, ¿no? Esa también es una variable, eso también es vaciarse. Bueno, a ver hoy cómo lo percibo, esto que... Y en todo caso, si ya tenía una información, lo que hago es abrir más, ¿sí? El campo, amplificar más. Pasa que, bueno, eso a veces le pone en jaque el lado, bueno, pero pará, es un montón, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí sí, ¿no? El hemisferio derecho se le dice el jardinero, ¿no? Esto iba a la frase que dijo Carito de regar. ¿Por qué? Porque tiene este modo que opera, que ante una semilla que no conoce, la planta y espera. Es decir, la va dejando a la información que caiga, que me penetre, y con el tiempo se empiece a mostrar. ¿Se entiende? Esto es como más lento, justamente, más lento en comparación con el otro.
y habla con imágenes, ¿no? Los símbolos están cargados con vibración, y no con conceptos. Entonces construye síntesis inconsciente. Esto por ahí se percibe un poquito en los sueños. La idea, como les digo, es que estos dos hemisferios laburen juntos, ¿sí? Porque eso es la magia que tenemos los seres humanos, tener esta complejidad cerebral, ¿no? Con las visualizaciones estimulamos el inconsciente. Cuando hacemos ensueño, cuando dirigimos una visualización, eso son estimulaciones, ¿no? Para ir a lo más profundo. Y lo holístico significa que está todo integrado, para no ponerle... Y luego de esas sensaciones vamos a explicar y razonar, pero obteniendo como esto, ¿no? Como lo que nos va trayendo la planta, y sin apuro, sobre todo, ¿no? Porque más allá de descubrir, por eso no hay pruebas, no hay esto, ¿no? Saber 2 puntos, cómo se maneja la luna en Tauro. Está bien, eso lo vas a poder memorizar, pero sentirlo y captarlo y visualizarlo y entender el olor, y a la vez poder ver que hay personas con luna en Tauro con el sol en un signo y otras con el sol en otro. Entonces ahí cómo juega esa relación, ¿no? Eso es amplificar. Bueno, esto hablamos un poco del inicio, como un lugar ciego de incertidumbre, y esto les tiro esta frase del camino del Tao, ¿no? Que dicen que el que hace el camino del Tao busca la sabiduría, y es una sabiduría práctica, es el que sabe porque hizo, no el que sabe porque lo sabe repetir de memoria, ¿no? Sino porque lo pasó por el cuerpo. Pasar por el cuerpo es vivenciar. Por eso se llaman ciertos talleres vivenciales, ¿no? Como que es pasarlo por el cuerpo, no tiene que ver con si estamos en vivo o no, sino porque la experiencia la vamos a pasar por el cuerpo. El cerebro es cuerpo, ¿sí? Esto es importante recordarlo, porque muchas veces mucha gente cree que hay una mente y un cuerpo. ¿Vieron? Mente-cuerpo. Es cuerpo con mente, no es que está aparte. Esa es otra de las ilusiones de separación que solemos tener los seres humanos, que es que hay una mente y un cuerpo separados. Lo que puede pasar es que estemos desconectados y que sí tengamos esa sensación. Esto en algunas cosmovisiones es cuando el cuerpo no para de enfermarse para ver si lo escuchamos. Sería, ¿no? Un poco leerlo desde ahí, por ejemplo. Bueno, bien, y ahí les ponía una frase taoísta. Acá son dibujitos para esto mismo que estoy diciendo, un poco de cuando hablamos de los hemisferios, las funciones que tiene cada uno. Esto también es interesante, bueno, de alguna manera se nota cuando alguna persona tiene una lesión, ¿no? En alguno de los hemisferios están alteradas estas funciones. Y por ejemplo, hay varios casos, pero yo sigo a una persona en Instagram, es un hombre que es, no me acuerdo si es danés, bueno, que tiene un tumor en el cerebro, lo cual, que es benigno, digamos, no se lo ha tenido que operar, pero le altera muchas funciones. Lo interesante, digamos, de lo que le genera este tumor es que ve con unas imágenes y unos fractales increíbles, increíbles. Es como que esa lesión le hace ver el mundo de una manera y él lo pinta. Después se los voy a pasar. Digo, como a veces, ¿no? Una lesión a él que le trajo bastantes problemas en un momento de su vida. Yo charlé un poco con él. Yo pensaba cuando veía sus dibujos que los pintaba tomando ayahuasca, por los dibujos que hacía. Y no, nada que ver, me dice, no, tengo un tumor en el cerebro, ¿no? Como que, y claro, tiene algo alojado que le toca a determinados lugares, no quiero decir cualquier burrada, pero no conozco completamente las partes del cerebro, pero que le genera esta posibilidad, ¿no? Le pasó en un momento de su vida muy particular, él era empresario y creo que a los 33, 34 le descubrieron este tumor porque empezó a tener estas visiones en unos colores y en fractales muy particulares. Ahora se dedica a pintar y pinta unos cuadros espectaculares.
Acá les muestro un poco, esto lo vamos a ver también con los elementos, pero lo que hablaba Jung de las funciones psíquicas básicas, él decían que eran pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, se dividen como en dos grupos, pensamiento e intuición. Bueno, un poco es jugar con estos lados del cerebro. De lo que le decía, la intuición se aloja en el cerebro y está completamente conectada al pensamiento, ¿sí? Y ahí les puse, por si a alguno le gusta, las páginas del libro de Arroyo, donde habla de esto también. El librito que también lo tienen en el Rey, por si no lo pudieron conseguir o si lo quieren imprimir. Bien, vamos a entrar un poquito, ya vamos a cerrar para no volver los que más también. Esto de empezar ahora sí a entrar en lo que van a ser nuestros elementos, ¿no? en una carta natal, y bueno, están los 12 signos, eso un poco lo sabemos todos, con cada uno es todo un ciclo, ¿no? Los 12 signos forman una totalidad. Con distintos grados, cargas, intensidades y significancias en nuestra carta, ¿no? Todos tenemos los 12 signos, algunos cuando se habla de que tienen más énfasis o más carga o más intensidad, luego iremos descubriendo qué les da eso, qué les da la carga o la intensidad, pero de ahí surge esto de que somos un desequilibrio de la totalidad. Hoy lo dije en esto de que nuestras cartas piensen que somos nosotros, ¿no? Como pequeñas galaxias caminando, y nosotros somos un fragmento de cielo, y el otro es otro fragmento, y el otro es otro fragmento, pero hay un solo cielo, ¿se entiende? Entonces todos formamos el cosmos, sería esta visión, ¿no? De la astrología. Por eso somos un desequilibrio, porque no estoy en ese sentido conectada con el todo, en unidad, no soy el todo, pero lo soy en tanto mis relaciones. Mis relaciones incluye a la persona que está, bueno, ahora miren, nombré a este hombre danés, esto también está dentro de nuestro campo energético, este hombre, ¿sí? Y también los que no sé, los que no conozco, desde las personas que en este momento están en una guerra. Saben que hay una guerra en este momento, ¿no? Y creo que la pandemia trajo un sacudón que no sé si tuvo el efecto deseado para mí, por lo menos, de que esto abra la conciencia. Creo que a varias personas sí, pero en general. Fíjense que salimos de una pandemia con una guerra, ¿no? Esto habla también de la conciencia de la humanidad. Pero quiero decir, la pandemia trajo esto de que trajo la globalización, que es darnos cuenta que lo que pasa acá pasa allá. El efecto mariposa, ¿lo conocen? Hay una peli que está buena, se llama Efecto Mariposa. El efecto mariposa es esta idea de que una mariposa aletea en un lugar del mundo y eso me llega acá a mi patio en el viento, ¿sí? Es esa sincronicidad, esa conexión. Documental que les dije, no, la serie Una Roca Extraña, One Strange Rock, esa no está en Netflix, está en Disney, o si no en Stremio o en algunas plataformas gratuitas. Es una serie muy buena, producida por Aronofsky, que es un director espectacular, y conducida por Will Smith. No sé, esa combinación. Esta es la combinación, sale algo muy bueno de ahí. Lo que muestran en esa serie es parte de qué ven los astronautas que pasan mucho tiempo arriba y qué ven de la Tierra. La serie toca mucho esto que estoy trayendo, esta conexión, poder ver cómo estamos conectados, que no es una idea solo New Age o de conexión, no, que es más fáctica, científica, observable y concreta. Cuando hubo un virus que atravesó todo el mundo porque viajaba en avión, ¿no? Algo nos hizo dar cuenta de que, mirá, nos pasa lo mismo a los de una clase social, a los de otra. Obviamente las maneras de transitarlo son distintas, ¿sí? Pero nos pasa a todos al mismo tiempo. Eso pasa siempre, pero ciertos eventos nos lo muestran más. Entonces, cada tanto hay que recordar lo que yo estoy conectada con todo,
y que todo está conectado conmigo, el mosquito, ¿no? los animales que están en el parque, la señora. Esto no implica una idea de que tengo que querer a todos, porque a veces se nos confunde con eso. O lo mismo que decía, tampoco significa que somos todos iguales o todos estamos en el mismo nivel de conciencia, sino que todo lo que pasa afecta al todo, ¿sí? En esa fragmentación es cuando hablamos de ser un desequilibrio de la totalidad. Entonces, me equilibro, no me compenso, que es distinto en general, me equilibro en resonancia con el todo, con otros vínculos, ¿sí? Incluso me puedo equilibrar con vínculos muy opuestos, ¿no? Sí, bueno, me quedé pensando. Esto es lo que es complementarse, no compensar, sino complementar. La idea de compensar, la voy a aclarar, es cuando supuestamente el otro tiene lo que yo no tengo, entonces yo lo uso un poco inconscientemente, medio como bastón. El bastón compensa, pero no es un complemento, no es un equilibrio, ¿sí? En ese sentido. Y bueno, esto mismo, lo vengo diciendo, hay cosas con las que me voy a identificar y hay cosas que voy a rechazar, propias y del otro. La idea de destino viene un poco con esto de que... ¿Alguien quería hablar? Escuché escuché una voz, perdón. De que nada es casual, y lo cual no significa que todo está escrito, ¿sí? Sino que hay un clima, que esto que les decía, empezar a reconocer que hay movimientos y que hay tendencias, a mí me gusta decir, también hay realidades, y que en ciertos momentos de la vida los seres humanos o somos más predecibles o tenemos todos el mismo comportamiento. Por eso a veces salir de la tribu, correrse de ciertos mandatos, diferenciarse de mi familia o de lo que vengo haciendo siempre, me va a dar la posibilidad de descubrir un poco más de mí, ¿no? Y esto de que existe el libre albedrío también. El libre albedrío quiere decir que yo... O sea, ese es el misterio y la mística también de esto, que hay climas, hay tendencias. Creo que cuando se lee algo tipo un tarot o las runas, aparece esta idea de futuro en general, no como algo que va a pasarte inevitablemente, sino como una puerta. Yo siempre, cuando trabajaba con las runas, me gustaba la idea de una puerta que no sé si la persona va a atravesar. No sé si ustedes, algunos trabajan con personas, creo que sí. Cuando uno trabaja con personas, y suele pasarnos también con personas que conocemos, ¿no? Amigas, amigos, hijas, hijos, ¿no? Que vos ves, ¿no? Lo que lo ves, es decir, lo que tiene que hacer, digamos, entre comillas, y el otro no lo hace, o elige otra cosa, o no se siente preparado para eso. Bueno, eso es también el libre albedrío. Después se verá los costos o no de eso, y que en la experiencia y en lo cíclico lo pueda volver a transitar. Pero esta es un poco, también existe la idea de destino en la astrología, lo vamos a ver sobre todo en lo que tiene que ver con ascendentes, tránsitos y ciclos. Mucho este año no se va a tocar de eso, pero sí lo vamos a tocar, digamos, de otras maneras. Digo, pues tiene que ver con capas también, ¿no? De ir conociendo. Esto es la potencia, y en este sentido la carta natal es un mapa, pero ese mapa no está vivo hasta que yo no lo conecto con el territorio. Y el territorio es cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, yo soy el territorio, mi carta es el mapa. Ese conjunto, esa interacción, por eso a veces yo no practico el hacerle la carta natal a alguien, esto se hace en algunos momentos, y mandarle un escrito. Eso es una burrada, perdón, ¿no? Como agarrar en una página de internet, poner la carta y me dice cómo soy. Eso es una descripción de cómo son esas energías que yo tengo en mi carta. No está hablando de mí, porque para que yo pueda ver una carta viva, los símbolos son vivos, tienen vida, necesito al territorio, al cuerpo que habita esa combinación, ¿sí? Esa es la potencialidad. Hay una potencia en esa carta. Me voy a juntar. A veces pasa con las cartas de los hijos, de los bebés, ¿no? Que me dicen, hacerle la carta a mi hijo. Bueno,
En esos casos yo por lo pronto hago la carta del hijo en relación con la de la madre y el padre, ¿sí? Pero no analizo al hijo cómo va a ser. No, mira, tu hijo va a ser así porque tiene esto y esto. No. Tiene estas tendencias, vino a traerte esta información, ¿no? Un hijo viene a traer una información en ese hogar, y hay una sinastría, que son las relaciones entre las cartas. Pero bueno, de esto lo que desprendo es eso. Nosotros no podemos, viendo una carta, yo realmente no lo hago, viendo una carta decir, esta persona es así. Una manera interesante de abordar este encuentro de una carta con un cuerpo, es interesante pensar cómo lo vivirá, ¿no? ¿Cómo voy a saber a través de esta persona una de las posibilidades de manifestación de estas energías? ¿Se entiende eso que dije? O sea, una carta es una potencialidad. Entonces yo voy a conocer ese día. Aparte, a veces pasa cuando uno hace cartas, ¿no? No hay que dedicarse solo a eso, pero lo cuento para traer esta experiencia. Me ha pasado en un día, que nunca es casual, ¿no? Que me aparezcan las mismas, pero me ha pasado en el mismo día o en la misma semana hacerle la carta a 3 personas que tenían, por ejemplo, el mismo sol y el mismo ascendente. O lo tenían cambiado, ¿no? Pero cuando pasa así, y vos decís, qué loco, para mí es como la posibilidad de ver variables de cómo se puede jugar esa energía. Entonces a uno también va a ver que hay muchos niveles para ser taurino, hay muchos niveles para cierto ascendente, y hay lugares donde se conectan, ¿no? Esto es como poder ver, estoy con Tauro y no sé por qué, pero es como poder ver, en la energía de Tauro se dice la conexión entre Buda y una prostituta. Están reconectados, pero son distintos niveles, ni mejor ni peor. Entonces, eso es lo que posibilita descubrir diferentes maneras. Lo mismo, no solo en diferentes personas, sino en yo misma a lo largo de la vida. ¿Sí? Voy a poder descubrir otras posibilidades de la misma energía que tenía yo y que la fui modificando. Más allá de si eso es evolutivo o no evolutivo, la fui modificando, ¿no? Por ahora como eso, ¿no? Esto es lo que se dice cómo se identifica, cómo me identifico con mis energías. Esto que hablaba de lo que yo emito. Hay que ver cuánta distancia tengo entre lo que soy y lo que creo que soy, o lo que emito y lo que creo que emito. Entonces, me identifico con ciertas partes, hay edades donde estoy, por ejemplo, la adolescencia digo entre los 12, 15, 16 años, hay como vieron que uno puede ver una película de adolescentes de cualquier lugar del mundo, y más o menos todos hacían lo mismo, ¿no? Es como muy notable, más allá de que hay diferencias, pero hay ciertas cosas, decís, ¿cómo puede ser, no? Que esa edad tenga esa identificación tan fuerte. De hecho, habló Aristóteles de la adolescencia y lo lees y es una descripción de un adolescente de hoy, que si bien el adolescente de hoy tiene otra tecnología, otro, ¿no? Bueno, esos son identificaciones más masivas. Luego empieza lentamente un camino hacia la posibilidad de diferenciación. En ese sentido es, bueno, cómo me voy corriendo de ciertas identificaciones y cómo rechazo también ciertas cosas mías. En este rechazo puede haber cosas que rechazo porque no me gustan o que rechazo porque me dan miedo también, ¿sí? O por ignorancia, porque la ignorancia en un nivel no es algo malo, en otro nivel sí, ¿no? Hay momentos, hay edades donde ya no puedo ignorar ciertas cosas, o no debería, pero la ignorancia no es, o sea, no lo sé, no lo sé. Hay algo de esto que es la canción, ¿no? Estoy aprendiendo lo que no sabía, ¿no? Entonces, bueno, siempre bienvenido la posibilidad de poner luz. Esto es, no sé cómo se dice, dejar de ser ignorante. No sé cuál es la palabra, pero poner luz podría ser una opción, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, y cerramos con esto, que lo nombramos ya varias veces, lo trajeron varias y varios en relación a que, bueno, lo que nosotros vamos a tener como en este sistema de símbolos, como lenguajes, como letras, como elementos, son este tipo de palabras, el sol, la luna, Sagitario, oposición, casa 7, ¿no? Son distintas maneras de nombrar.
Y esto en realidad es posibilidad de simbolizar y comunicar la experiencia o descubrir cómo funciona el universo, ¿no? Algunos escritores o estudiosos de estos temas dicen que una manera de saber cómo funciona el universo es conocerme, conocer a los demás, ¿no? Esto es el sistema. Estos lenguajes, dijimos varias veces que es un lenguaje la astrología, pero está dentro de lo que se llaman lenguajes sagrados. Sagrado tiene que ver con que lo que comunican estos lenguajes es una experiencia de la unidad, contienen al todo, esto estamos hablando de totalidades. Y otra parte, esto es algo más a experimentar que a volverse locas o locos tratando de entenderlo. Los lenguajes sagrados se perciben, no sé si alguno tiene experiencia, bueno, varios ¿no? Con el tarot o con otras. Es siempre bastante complejo explicarlo, pero es muy fácil percibirlo, ¿sí? Cuando uno empieza a entrar en el lenguaje. Yo creo que les decía la otra vez, ese momento donde Neo, no sé si todos vieron Matrix, la película, que hay un momento que justamente él duda un poco, se lo cree, no se lo cree, lo que le dicen, no le dicen, que la realidad, que la realidad, pero en algún momento, si bien hay un primer momento donde uno desde el saber lo apropia. Ah, ok, es un lenguaje simbólico, quiere decir esto, quiere decir lo otro, quiere decir aquello. Pero luego hay, en ese recorrido y seguir experimentando con el lenguaje, hay un momento que se llama a veces insight, o que se llama una epifanía, que es un momento donde, es lo que decía hoy, ¿no? Como que pareciera que pensamientos, sentimientos, cerebro, corazón, se alinean y lo sé, es una certeza. En los chamanes le dicen a eso certeza. Muchos la certeza la ubicamos acá, pero tiene que ver con esta conexión, la certeza. Entonces, es cuando en lo que iba de Neo, él está en el subte, en el coso, y empieza a ver, pero ya no ve lo que está viendo, sino que ve las relaciones, ¿no? Esto que les decía, vemos la constelación, vemos un poco más, amplificamos. Empiezo a ampliar la mirada, empiezo a ver, entonces, y ahí capto. Para captar eso tengo que trabajar todo el entrenamiento en ese hemisferio. Por eso es que a veces o sea, podemos tratar de ver la lógica, entenderla todo y esperar, como el jardinero, a que eso calce. Cuando eso calza, lo que yo descubro es que ya lo sabía, pero ahora lo sé distinto. ¿Vieron? Cuando uno tiene un insight, ¿no? Ese momento donde, ahí está, la vi. Y ya lo venía viendo y ya lo sabía, ya todo, pero algo diferente sucede ahí. Entonces ahí es donde se va a captar más de qué es un lenguaje sagrado. Pero cuando uno transita, ¿no? Por ejemplo, las mancias, el tarot, el I Ching, la Kabbalah, las runas, las mancias son también, y cada símbolo, acá puse tarot, ¿no? Puse este tarot que cada dibujo tiene una imagen con muchas simbologías, ¿no? Y cada uno además puede ver algo y luego en otro momento ve algo más o algo distinto en el mismo dibujo. Esto no quiere decir que, todo vale, no, porque igual hay una lógica, hay un orden. O sea, en esta representación de una persona con 2 espadas y los ojos vendados, el que sabe tarot puede ver lo que son las espadas, lo que es el 12 y demás, y el que no sabe igual ve algo ahí, que no es lo mismo que la imagen donde hay una pareja, unos nenes y un arco iris, ¿no? No se siente lo mismo. ¿Qué opinan? No tengo la misma sensación. Obviamente, después si yo empiezo a investigar de ese lenguaje, tengo más información. Ahora, si yo leo el tarot, cuando sale esa carta, no es lo mismo, creo, ¿no? Los tarotistas acá, Gaby, bueno, tenemos a Georgie también, está lleno de tarotistas. No es lo mismo para todas las personas que le salga esa carta, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Es como que también es en ese momento esa carta, y quizás la carta que yo conozco, el 2 de espadas, en ese momento que le sale a una persona, me trae otra cosa. Esos son los lenguajes sagrados, que no es que todo es, pero que
es solidario, diría Jung. Los símbolos amplían, tienen varios significados y que se renuevan y que están vivos y conectados con quien los toca o los evoca, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que también vamos a ir aprendiendo en este viaje, que es el pensamiento mandálico, a diferencia de lo que en realidad tenemos, que es el pensamiento lineal, ¿no? Esta idea de que pensamos así, vamos aprendiendo. Si bien yo les digo que hay un orden y que vamos a ir nos vamos a ir metiendo en los signos, los elementos, los signos, las casas, ¿no? Los planetas, no es porque es lineal, sino porque es un mandala donde vamos a pasar muchas veces en el círculo, desde la periferia hacia el centro, y a veces vamos a volver, y vamos a volver a pasar, y vamos a ver los elementos ahora al principio, y vamos a ver los elementos cuando estemos terminando el año, ¿sí? Porque tanto lo que veamos ahora de sus cartas con los elementos, como lo que veamos a fin de año, es lo mismo, pero va por lo menos a tener una cosa distinta, que es ustedes ya habiendo pasado por una vuelta, ¿sí? Esto es todo para entender que es un lenguaje sagrado, ¿no? Como... Y esto del pensamiento mandálico, yo después les recomendé este libro Mandala, justamente porque es una maravilla en relación a lo filosófico y a lo teórico sobre los mandalas. Tiene mucho conocimiento de esta persona que lo escribió, y además es muy sensible, muy espiritual. Para darles un dato, es uno de los que escribió La enfermedad como camino. No sé si conocen ese libro. Bueno, es uno de ellos dos, son dos médicos, uno de ellos hizo este libro de mandalas. Es un libro para toda la vida, no es que lo tienen que leer ahora. Y